Entonces, nosotros tenemos que ver si hemos tenido algún tipo de fenómeno paranormal, ya sea que tenga con la sexualidad o el desdoblamiento, ruidos extraños, apariciones, voces. Necesitamos liberación, porque quizás nuestra psiquis, porque hay mucha gente, como, ¿cómo se llama? Nos contaba la hermana, hay mucha gente que los ve y otra gente que no los ve, ¿cierto? Entonces, muchas veces porque alguien tiene abierto esa visión espiritual demoníaca. ¿Me entiendes? Y ojo, hermanos, porque yo he escuchado de pastores muchas veces, miren, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de que intentaban explicar por qué un niño veía demonios. ¿No? Entonces dice, no, es que lo que pasa es que el niño tiene un llamado profético. Miren, escúcheme lo que... Un llamado profético y por eso tiene los sentidos abiertos y por eso está viendo demonios. Entonces yo le dije, perdóname, pero si fuese un llamado profético, ¿por qué está viendo demonios y no ángeles? O sea, Dios va a abrirle el sentido desde que tiene 1 año, 2 años, pero para que vea demonios, para que esté con miedo, para que esté con terror. No es que el demonio, no, esto es una maldición. Hay que romperlo, así de simple. Oré por el niño y empecé a romper la maldición, romper la maldición. Yo cierro en el nombre de Jesús toda actividad del ocultismo, toda herencia del ocultismo que venga por parte del Padre, por parte de la Madre, en el nombre de Jesús. Se cierra su vista espiritual en el nombre de Jesús. Consagro su vista espiritual para los propósitos que Dios tenga con su vida, en el nombre de Jesús, para ver solo lo que viene de Dios. Porque yo no lo puedo, o sea, ¿cómo, o sea, gente que empieza a ver demonios y demonios en todos lados y dicen es que tiene el don? Por favor, Dios va a, hacer, a querer que estés viendo demonios, que estés con miedo, con terror. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender de que hay una maldición, hay demonios que tienen que salir. Espíritus de ocultismo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que cuando llegamos al cristianismo y empezamos a servir, ¿cierto? Nosotros podemos vivir una vida cristiana sin servir, sin tener mayores inconvenientes. Pero ahí está la maldición, ahí está el pecado y ahí están los demonios. No es que estén inactivos, están camuflados para mí. Están haciendo de las suyas y me están llevando a perdición, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezo a servir, como llega la luz de Dios, esos demonios cambian su estrategia y se empiezan a manifestar como escuchar la voz de Dios. Pero es una maldición, no estoy escuchando voces, ¿cómo se llama? Demoníacas. Ver ángeles, ver visiones, tener sueños. Y es una habilidad del ocultismo de ver las mismas apariciones que tenía antes de ver demonios. Los ruidos extraños, los trances, escucho ángeles que están en la iglesia y resulta que no es un don espiritual del Espíritu Santo, sino que es una habilidad del ocultismo, ¿cierto? Los desdoblamientos, ¿cierto? O las visitaciones de ciertos espíritus. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho discernimiento. Si en nuestra familia hay historia de fenómenos paranormales, maldiciones en el área sexual, si se ha practicado la idolatría en el catolicismo romano, necesito liberación. Porque el catolicismo romano, muchas de sus liturgias son ritos satánicos. O los mismos ritos que se hacen en la brujería. Usted sabe que cuando se hace la comunión, ¿cierto? Aunque no están todas las iglesias, pero aparentemente se trae los restos de los huesos de los santos, que obviamente no lo son, pero se hace el rito sobre huesos de muertos para poder consagrar la hostia. Aparte de que todo ese rito ya es una liturgia ocultista porque se está haciendo, supuestamente se está matando a Jesús y se está resucitando. Y la Biblia dice que Jesús murió una vez y para siempre. Entonces, nosotros tenemos que entender de que trae alto grado de contaminación, hermano. Por eso que algunos evangélicos lo llaman la gran ramera. Yo no lo hago, pero hay muchos que, ¿cómo se llama? La llaman la gran ramera porque en Apocalipsis dice que ha hecho pecar, ¿cierto?, a todas las naciones con el vino de sus fornicaciones. Entonces, necesitamos liberación, porque eso se va a manifestar como falsas revelaciones, falsas experiencias espirituales en el cristianismo, y vamos a ser presa de estos espíritus ocultistas y vamos a ser instrumentos del diablo para infiltrar sus herejías, sus desviaciones en la iglesia y apartar a los demás del pueblo de Dios. Y no solamente en la iglesia, porque usted podrá decir, es que yo no voy a servir entonces, pero va a desviar a su familia de los verdaderos propósitos de Dios. ¿Me entiende? Entonces es grave, porque muchas veces
estas habilidades nos llevan, por ejemplo, que tiene que ver, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con el otro tema. ¿Cómo se llama? A caer en sectas. En sectas donde tengo experiencias espirituales, no sé, potentes. ¿Cierto? Hay gente, por ejemplo, que cierto ha participado en la renovación, ¿cómo se llama? Carismática, o en el mover carismático, o en el pseudo mover, cierto, carismático, donde han vivido cosas como nacer otra vez, donde hay cierto, ¿cómo se llama? Una chica que está ¿cómo se llama? Con las piernas abiertas, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Los otros pasan por ahí y dicen, tú estás naciendo de nuevo, y le dan nombres bíblicos, tú eres Isaías, tú eres, ¿cómo se llama? Miriam, tú eres Esther, ¿cierto? Y eso es una consagración demoníaca. Aunque usted haya visto una luz, haya visto que pasó algo, usted haya sentido un éxtasis, haya sentido una paz, ¿cierto? Puede ser el furor de todo, ¿cómo se llama? El momento, pero principalmente los demonios que se estaban moviendo en ese rito, pacto satánico que se estaba haciendo. Muchas veces no porque la gente eche fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿cierto? Lo está haciendo realmente por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Prácticas ridículas de echar fuera demonios. Yo eché fuera demonios, entre comillas, y era una persona que ni siquiera era un verdadero cristiano. Y los echaba en el nombre de Jesús. Y no salían, hacían un show. Se da vuelta, habla con voces guturales, vomita, se revuelca en el suelo y hace el medio show y alimenta mi ego y ¿cierto? El ego de todos los líderes. Nosotros somos los líderes, Dios nos está usando, somos los escogidos, somos acá, y en realidad es contaminarse más y más de demonios. ¿Me entienden? Entonces, si hemos participado o hemos tenido estos fenómenos, y no solamente solos, sino que hemos participado incluso de algún grupo evangélico, las caídas, por ejemplo, para atrás, que cuando caigo convulsionio, que fui al cielo, que vi una luz, que esa gente que empieza a tiritar, ¿cierto? Empieza, ¡ah! Y empieza a dar vuelta como loco, bailan como monos, se tiran uno encima del otro y gritan, ¡ah! Ese no es el Espíritu Santo, hermano. No es el Espíritu Santo, por mucho nombre de Jesús que se use. Yo ya les expliqué de que cuando se usa el nombre de Jesús es una comisión. Yo ocupo el nombre de Jesús porque estoy siendo comisionado por Jesús, y yo estoy diciendo lo que estoy haciendo ahora no lo estoy haciendo de mí mismo, sino que Jesús es el que tiene la intención y quiere que yo haga lo que estoy haciendo ahora: echar fuera un demonio, bendecir, predicar, abrazar, perdonar, pedir perdón, restaurar, hacer un culto, cantar, etcétera, etcétera. Pero yo puedo usar el nombre de Jesús y no ser enviado por Jesús. Por eso que, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice de que va a llegar un momento donde dice, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, predicamos en tu nombre. Y él dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Hicieron todas esas cosas en el nombre de Jesús, pero Jesús no los había enviado. Entonces, cuando hemos vivido estas cosas, voces, apariciones, ruidos extraños, trances, desdoblamientos, ¿cómo se llama? Visitaciones espirituales, ¿cierto? Incluso en la iglesia, ¿cierto? Y se ha dado en estos extravíos la unción de la risa, los desdoblamientos, el nacer de nuevo así con ritos raros, los bautismos raros, el tema del manto profético, ¿cierto? Que me pusieron un manto profético, empecé a bailar y a danzar, me llegó la unción de la danza, ¿cierto? Me puse a danzar, entré en trance, me caí para atrás, etcétera, etcétera. Necesito liberación porque en mí obraron demonios. Así de simple, pero no de sencillo. ¿Me entienden? Y necesito tener conciencia de eso, renunciar a eso. Si a mí me dieron un don de lengua en una iglesia donde se movía este tipo de dones, donde la gente gritaba, se ponía histérica, empezaba a danzar como locos, ¿cierto? Porque una cosa, hermanos, que David no entró en trance cuando danzó, cuando venía el arca. Él danzó con júbilo, consciente. Estaba contento, estaba alegre de toda la misericordia de Dios que había tenido con él, de que Dios lo había sacado de ser un hijo desechado por su familia, desechado por su padre, tanto así de que cuando su padre le consultaron, trae, ¿cierto?, a todos sus hijos, no trajo a David, y después, ¿cómo se llama? Al último le dijeron, ¿hay algún otro hijo tuyo? Ah, sí, ¿verdad? Que tengo un hijo que está ahí con la oveja. ¿Entiendes? De ahí lo sacó Dios y lo puso como rey sobre su pueblo. Entonces, claro que danzó con júbilo, con gozo, que ahora Dios lo había tenido por digno de traer el arca. Y danzó con fuerza, con ganas, saltó, se daba vuelta, pero no en un trance inconsciente. Mira, hermano, ¿cuántos de ustedes cuando jóvenes fueron, ¿cierto?, a la discoteca?
Y había una música que le gustaba y movían las caderas para acá y para acá que sacaban chispas. Porque estaban contentos, ¿no? Porque sentían la música y estaban contentos. ¿Cuánto más David en el gozo de lo que Dios había hecho con él? Entonces es diferente a que yo dance con gozo. Estamos en un culto, yo me siento agradecido, me siento gozoso por todo lo que Dios ha hecho conmigo, quiero celebrar a Dios y empiezo a saltar, a danzar, quizá a dar vueltas porque estoy danzando, ¿cierto? Porque me siento contento, me siento feliz, ¿cierto? Pero no estoy inconsciente, no estoy en trance. Y no doy vueltas como loco y le empiezo a pegar a la gente y cierro los ojos y me... Por favor, hermano. Eso no es de Dios, no es de Dios. Por eso, una cosa es danzar con gozo o doy un grito, ¿cierto? Porque estoy contento. ¡Ah! Señor, te amo, Señor, te quiero. Eso es parte de mi alabanza. Puede pasar, ¿me entiendes? Pero no me voy a comportar como un loco, que siempre voy a gritar, siempre voy a, ¿cierto? Que incluso voy, ¿cierto?, a causar miedo en los que están al lado. ¿Me entiendes? Porque Dios no quiere que yo entre en trance, Dios no quiere que yo pierda la conciencia, al contrario, Dios quiere más conciencia. Que yo esté consciente de mis actos, de lo que hago, si vino a dar conciencia de pecado, justicia y juicio. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas, si yo las he practicado, necesito analizarlas, empezar a pedir perdón. Y si yo he tenido alguna de estas cosas que hemos visto hasta ahora, de estos 6 puntos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? ¿Cierto? De los fenómenos paranormales, si he tenido prácticas en el ocultismo, ya sea libros, cursos que he hecho, consultas o desviaciones sexuales, o algún tipo de vicio, traumas profundos o alguna herencia psíquica, necesito liberación, hermano. Y aunque lo haya vivido en iglesias aparentemente cristianas, ¿me entienden? Necesito liberación. Ahora bien, antes de terminar, ¿cierto? En el reino de Dios, ¿cierto? ¿Puedo escuchar la voz audible de Dios o de un ángel? Sí. Pero si tengo herencia de ocultismo, Dios no me va a hablar. O no va a permitir este tipo de manifestaciones si tengo herencia de ocultismo y demonios que están perturbando mis oídos. Porque si estoy contaminado con estos demonios que entraron a mi percepción audible, ¿cierto? Y están ahí alojados y viviendo, ¿cómo voy a poder discernir a Dios? Ahora, en el reino de Dios, cuando somos completamente libres, ¿Dios me puede hablar con voz audible? Sí. Yo creo que no es necesario que lo haga, pero a veces Dios lo hace, ¿no? ¿O se me puede aparecer un ángel? Sí. ¿Por qué no? Son cosas del reino. Creo que hemos estudiado el tema de los ángeles, ¿cierto? Y para la iglesia debería ser normal el trabajo con los ángeles, no las apariciones de los ángeles, sino el trabajo en conjunto con los ángeles. Y eso puede involucrar cierto grado de apariciones. Por ejemplo, nosotros vemos de que en el caso cuando Pedro estaba preso y la iglesia estaba orando por ello, y viene Pedro a tocar la puerta, y ¿cómo se llama? La chica que ve, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A Pedro corre para adentro y dice, Pedro está aquí afuera. Entonces, le dijeron, no, debe ser su ángel. Entonces, para ellos era común tener en algún momento ciertas apariciones de los ángeles. No que ellos las buscaban o las invocaban, pero a veces se aparecían y era común para ellos, y al parecer era común cuando hacían intercesiones. Ruidos, ¿cierto? O algún tipo de... Y quiero ser cuidadoso con esto, quizás no de desdoblamiento en sí como se conoce en la hechicería, pero ¿podría Dios transportarme en espíritu mientras mi cuerpo está en un lugar y transportarme en espíritu a otro lugar? Sí. Incluso en cierta manera yo le podría dar algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Pero si yo tengo herencia del ocultismo, yo no puedo decir, la Biblia dice que puede pasar, entonces yo lo tengo. No, usted tiene que ser libre. Entonces, ¿son cosas que se pueden vivir en el reino de Dios? Sí. Pero no es algo que uno tiene que buscar, no es algo que yo tengo que invocar, no es algo de lo que me tengo que jactar, y tampoco hacer un estudio de eso, ni hacer una doctrina de eso. ¿Cuál es el problema? Que los que muchas veces viven esto realmente de Dios, y tienen alguna necesidad de querer hacer algún grande o alguna cosa, tienen esta experiencia y empiezan a hacer un estudio. No, es que, y se empiezan a enfocar en cosas que son secundarias y terciarias. ¿Me entiendes? Dios te necesita a ti sacar del cuerpo para ir a hacer algo en otro lugar.
No. Lo puede hacer él mismo, puede enviar un ángel, puede inspirar a otra persona que lo haga. Si Dios te escogió a ti, lo hizo y se acabó, siervo inútil soy. Sigamos la vida como es. ¿Me entienden? Eso no me hace especial. Lo que me hace especial es padecer por causa de Cristo. ¿Me entienden? Entonces, pero tenemos que ser libres para poder vivir la plenitud del reino. Y a veces no vivimos la plenitud del reino de Dios porque tenemos todavía demonios, siendo cristianos, en nuestros oídos espirituales, almáticos y físicos, habitando en nuestra vista. Y cuando hablo de vista no solamente hablo del ojo físico, sino de esta vista de cómo veo, cómo percibo. Incluso la doctrina de Dios, cómo la percibo, cómo la razono. ¿Me entienden? Entonces no puedo vivir la plenitud del reino de Dios porque no lo puedo discernir. Porque necesito ser libre. Y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. A libertad fuimos llamados. Amén. Y necesitamos liberación, hermanos. Y Dios nos quiere libertar. Tenemos que luchar por aquello. Amén, amados.